Muy buenas noches, bienvenidos El Salvador, un placer volverle a dar nuevamente a todos ustedes la bienvenida para disfrutar la entrevista 8 en punto. Esta noche rompemos esquemas, salimos de las instalaciones de Canal 33 para realizar una entrevista más que interesante. Y es que hace 28 años el capitán Carlos Dárdano recoge la historia precisamente donde convirtió un jet comercial en una aeronave, un planeador más grande en la historia, tripulado por 32 personas y llegando de San Salvador hasta New Orleans. Esta noche vamos a conocer todo, absolutamente todos los detalles sobre esta hazaña que muchas personas en el mundo lo han comentado. Antes, permítame saludar a quien hace posible noche tras noche el primer segmento de la entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Creemos en el esfuerzo que día a día nuestra gente entrega para mejorar sus vidas, las de sus familias y su comunidad. Aunque el sol deje de brillar, nuestro inquebrantable espíritu nos mantiene unidos. Porque juntos es como encontramos el verdadero valor de la vida y descubrimos que cuando aprendemos a cuidar al otro, a hacer lo correcto y a contribuir para que los demás tengan una vida mejor, es posible un mejor país. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Estamos de regreso, señores. Nos incorporamos para darle la bienvenida en este hangar al destacado piloto capitán Carlos Dárdano. Carlos, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa y por supuesto hacernos parte de tu agenda. Muchísimas gracias, Sergio, por la oportunidad que me das de estar en tu tan prestigiado programa. Gracias, Carlos. La oportunidad nos la da usted a todos los salvadoreños de conocer íntimamente muchísimos detalles, no solamente de estas hazañas que vamos a conversar esta noche, sino que saber y conocer un poquito más quién es Carlos Dárdano. Y con esa pregunta arranco, por favor, Carlos. Gracias, Sergio. Bueno, considerando la vida, cómo ha pasado a través de estos años, te puedo decir que Carlos Dárdano es un simple piloto ayudando a la juventud a hacerse profesional en el tema de la aviación. Siempre ha sido mi intención transmitir lo poco que uno sabe a través de los años que nos ha dado la experiencia, que nos ha formado, y que con eso procuramos y tratamos de que todo aquel alumno que pasa a través de nosotros asimile a través de las clases, a través de la experiencia, lo poco que uno le puede transmitir para que se pueda desarrollar dentro del marco, dentro de la industria, dentro de la vida, en lo que es aviación comercial y aviación general, como también aviación de acrobacia. ¿Cómo fue tu niñez, Carlos? Excelente, una familia clase media, padres trabajadores, madre responsable del hogar. Nos criaron con todos los principios de una buena familia, católicos, buena educación, muy activa en el deporte, en esquí acuático, un poco de karate, un poco de también bicicleta, moto y lógicamente los aviones que han estado en mi vida desde mi nacimiento. Carlos, ¿cómo fue tu niñez en el colegio puntualmente? Bueno, ahí hay un par de situaciones interesantes debido a que por la misma inquietud de uno de joven, estuvimos en varios colegios debido a que en cada colegio cometía ciertos problemas de educación y mi padre muy responsablemente trataba de guiarme dentro de esa manera de ejecutar su guía para con el hijo, pues me cambió de colegio un par de veces tratando con ello de mejorar la educación y cosa que de alguna manera llegó a ser un poquito de libertinaje, aprovechando la situación de haber estudiado lejos de casa y como castigo tenía que irme en bus, regresarme en bus y estar en el Colegio Santa Cecilia en Santa Tecla, pero eso me daba la libertad, que era llegando al colegio y yo no asistía a clases y me iba a fregar. Entonces, de esa manera, al día siguiente que mi padre se dio cuenta, me interviene, me saca del colegio, me manda a los Estados Unidos en un intercambio estudiantil, tal vez la distancia y esto y lo otro, cosa que aproveché mucho. Fui a terminar a una finca en Oklahoma
donde estaba la escuela cercana a 10, 15 millas, y luego de eso, pues el abandono en una finca trabajando dentro del núcleo familiar de principios muy católicos, de gente muy trabajadora, de gente muy unida, a la cual les tengo mucho cariño. El abandono de mi familia aquí, el no poder conversar en inglés y etcétera, etcétera, me enseñó principios y valores que yo no tenía mucho identificados durante mis primeros años del colegio. Carlos, bueno, seguro tu familia está muy pendiente de esta entrevista, al igual que tu esposa. Y la segunda pregunta es quizás reflexionar un poquito, ¿qué tan novio fue Carlos Dárdano? No, una novia y mi señora solamente, sin más que lo está viendo. Ok. Háblame de tus hijos y de tu esposa. Gracias. Mira, me puedo calificar dichoso, extremadamente. Creo que si Dios me ha puesto muchas cosas en la vida que hemos tenido que superar, a la vez me ha dado muchas cosas muy interesantes, y una de ellas es mi esposa y mis hijos. Mis dos hijos son pilotos, mi hija es piloto pero no ejerce, y Carlos Andrés Charlie es ya primer oficial en Avianca ahora, antes TACA, y también participa de lo que es la empresa aquí en Ilopango. Carlos, la formación de esta locura que es la aviación no nace con tu persona ni con tu padre, sino viene de raíces desde tu abuelo, ¿cierto? La realidad de las cosas es que en la historia de El Salvador hay un Jorge Dárdano. Jorge Dárdano es un personaje que es de los fundadores de la primera escuadrilla aérea en El Salvador. Él era aparentemente un primo, segundo o tercer lugar de mi abuelo, una cosa así. Luego está mi abuelo por parte de mamá, que fue Antonio Pelejero, que es quien hizo este hangar bajo la cooperativa algodonera. Él fue el gerente general de la cooperativa algodonera en su época, y él introduce el sistema de fumigación aérea para El Salvador en su época. Es al que se le llamó el fundador de la aviación agrícola en nuestro país. Desgraciadamente él sufre un accidente en avión el año que yo nací. Yo nazco en septiembre y él tiene su accidente en agosto. Yo a él ya no lo conocí normalmente como una persona activa de negocios que era, sino que ya en su convalecencia por causas del accidente. Luego mi padre entra al programa ese agrícola de la cooperativa algodonera y se hace piloto de fumigación, donde él se desarrolla como piloto en fumigación por creo que 18 años, y luego pasa a poder o administrar fincas de algodón. Carlos, nosotros estamos acá en un hangar donde podemos ver diferentes aeronaves. Muchas de estas no están acá precisamente por el espacio en el cual estamos desarrollando esta entrevista, pero acá tú has formado una gran cantidad de jóvenes que ahora están diseminados en el mundo entero en aerolíneas muy prestigiosas. ¿Qué te llevó, Carlos Dárdano, a dar clases? ¿Cómo es que nace este entusiasmo de trasladarle tus conocimientos a una gran cantidad de jóvenes salvadoreños que aspiran el día de mañana a ser capitanes, a poder dirigir una aeronave, al trasladar dentro del transporte en masa a muchísimas personas y particularmente ser orgullo de cada una de sus familias? El entusiasmo de andar en los aviones, el entusiasmo de enseñar, como repito, lo poco que uno sabe. Dicen que en la vida tenés que dejar algún legado. Creo yo que la educación, el transmitir a otras personas lo que uno ha aprendido a través del tiempo, es muy interesante, y con eso también siempre yo he procurado tener las mejores clases, la mejor instrucción, la mejor conectividad con los alumnos, para de esa manera poderte decir que hoy por hoy hemos graduado personas que se encuentran volando alrededor del mundo, como también pilotos a nivel ejecutivo, que me atrevería a decir que el 90% de los pilotos que vuelan ejecutivamente en nuestro país son y han sido generados a través de nuestra escuela. Con esto también te quiero decir que
yo nunca dejé de mantenerme en la aviación general. Entré a TACA y cuando yo entré a TACA, seguí viniendo al Ilopango porque aquí es donde yo tengo mis raíces y donde siento que hemos hecho mucho. Inicialmente jalábamos rótulos con propaganda aérea, dábamos clases de acrobacia en un avión Stearman y luego se fue creciendo poco a poco, la gente me buscaba, me pedía, me ayudaba mucho para poder generar las situaciones de capital, de ayudas bancarias y poder ir alcanzando el poco a poco. Déjame decirte que nosotros iniciamos aquí con la simple y única ayuda de mi padre que me dio mi carrera como piloto. Cuando salí graduado, me dijo, ahí está tu licencia, que Dios te bendiga, yo hasta aquí llego con mi responsabilidad de padre, de aquí en adelante sos tú. Todo lo que podés ver alrededor o podemos tener ha sido a través de esfuerzo, de trabajo, de honestidad, de ser una persona correcta para con la gente y de tratar de ayudar mucho al que se lo merece en primer lugar. Digo se lo merece en primer lugar porque todos se lo merecen, pero hay unas personas que desperdician tu ayuda. Hay personas que no les importa que les ayudes o no quieren que les ayudes. Hay otras personas que te agradecen mucho el hecho de que les hayas ayudado. Gracias a Dios, nosotros a través de la enseñanza hemos tenido un núcleo de pilotos que nos ven como familia. Nos sentimos familia, nos sentimos parte de la familia. Yo trato de introducir, de entender, que la gente entienda que esto es una familia grande. Grande a nivel El Salvador, pequeña a nivel mundial. ¿Qué es lo que te digo con eso? Tú ingresas a la industria de la aviación y te vas a ver desde que estás como alumno hasta cuando llegas a ser y retirarte como un piloto, ya sea dentro de la línea aérea o dentro de la aviación general. Ok, Carlos, tú has sido invitado mundialmente a diferentes eventos acrobáticos en el mundo. De hecho, esta aeronave que vemos acá es tu herramienta, el cual te ha acompañado a muchísimos países, en el cual has sido recibido precisamente para deleitar, no solamente en eventos que se realizan en nuestro país, donde vienen otros pilotos de talla mundial y donde has recibido el respeto precisamente de estos. ¿Cuál en alguna medida ha sido ese impulsor para hacer todo lo que tú haces más allá de trasladar a personas, sino que dar verdaderos shows de acrobacias en este negocio o esta pasión que tú manejas? Llámalo pasión porque de negocio no es mucho, sino que es pasión. La realidad que la adrenalina, el estar al mando de una aeronave, el poner ese, como te dijera, ese, tu propia interno, esa adrenalina, repito, en la acrobacia, forma una satisfacción y un deleite exclusivo. Pues es como el que le gusta correr carros, el que le gusta correr motos, todo evento que forme cierta peligrosidad, si es la palabra, en aviación es extrema. En aviación es extrema, un error aquí sabes que no regresas por otro, aunque es también muy segura. Entonces, lo que me provoca a mí eso, siempre me ha provocado, siempre me ha gustado el volar en condiciones extremas, más que el volar en condiciones normales. Con esto lo que te quiero decir que gracias a Dios disfruto de la aviación en todos sus contornos. Comercialmente, privadamente, acrobáticamente, dando clases que aprendes mucho y transmitís mucho y trasladando personas de un lugar a otro donde las personas desde el momento que te ven sos una figura de mucho respeto, el cual están poniendo de alguna manera su vida en tus manos. Quiero decirte, Carlos, una infidencia y ante Televisión Nacional, que desde hace muchos años yo tenía toda la intención de realizar una entrevista de esta naturaleza por varias razones. Primero, creo que honor a quien honor merece por la trayectoria destacada que tú has tenido, ya vamos a hablar un poquito de eso, pero también en alguna medida porque
tú has pasado muchas pruebas que en alguna medida Dios ha ido permitiendo en tu vida que te han hecho mucho más fuerte y en alguna medida no hemos podido coincidir porque tú sos un destacado piloto en una línea comercial como es TACA antes, Avianca ahora, y de pronto no hemos podido consolidar los tiempos. Pero siempre en la misma idea de las acrobacias, tú has visto en alguna medida a muchos amigos de los cuales has compartido que por errores, como tú los has dicho, ya no están en este mundo, sino que están con el Creador. ¿Cómo ha impactado en la vida de Carlos Dárdano precisamente estos hechos? Muy fuerte, te pone en qué pensar, te pone a la familia en qué pensar. Las presiones de la familia son grandes. Este año ha sido especial en ese tema. Hemos perdido en lo que va del año a través de la industria de shows aéreos y eso, casi 6 o 7 pilotos, todos muy buenos, y por una u otra situación se ha llegado a tener un accidente que, como la palabra dice, no es algo que nadie quiere que suceda, no es algo planificado, simple y sencillamente de alguna manera los errores existen y desgraciadamente son errores que te pueden costar la vida, ¿verdad? Perfecto. Carlos, amigos televidentes, hacemos la primera pausa. Esto se llama 8 en punto. Quédese con nosotros. Ya volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Carlos Dárdano, un 19 de enero del 82, tú tenías apenas 22 años cuando una bala de un francotirador en el marco del conflicto armado de la guerra civil te hizo perder tu ojo. ¿Cómo ha significado, cómo te has desplazado todo este tiempo y precisamente luego de este hecho, cómo en alguna medida esto ha cambiado tu vida? Indudablemente cambia mi vida, mis proyecciones en ese momento, sin considerar que había una forma de poder seguir ejerciendo la profesión de piloto aviador con límite de visión limitada, como se le llama. Frustraba todos mis sueños y todos mis anhelos, lo cual, gracias a Dios y a la ayuda de muchas personas, y cabe mencionar la ayuda incondicional por parte de la empresa TACA, a la cual yo ya pertenecía, pero como te decía anteriormente, nunca dejé la aviación general. En ese momento yo estaba haciendo un vuelo en la aviación general y no dentro de mi empresa, que era TACA. Cuénteme un poquito. Entiendo que era el oriente del país y usted transportaba a personas procedentes de Italia, ¿cierto? Ellos eran los gerentes generales del proyecto de la presa de San Lorenzo y nosotros los trasladábamos a la presa. Y cuando llegamos fuimos sorprendidos por estas personas que nos atacaron en el momento que yo estaba básicamente esperando porque ellos retornaran al avión para ir a sobrevolar el campo donde estaba el campamento, porque no habían llegado a traer a estas personas al aeropuerto. Ok, con sangre en su rostro, Carlos, usted viene precisamente hasta estas instalaciones del aeropuerto de Lopango, ¿cierto? Sí, el impacto sucedió en ese momento, como te explico. Yo caí sobre el ala del avión, un dolor impresionante, un pito, sentir todo aquello negro, tu vida pasa a través de ti en 30 segundos o menos. Recuperé, analicé lo que estaba pasando en el momento, me meto al avión, lo arranco, la gente se sube al avión sin invitarlos, simplemente corriendo. El avión es perforado 5 veces más. Salimos, arrancamos el avión y salimos a través de unos árboles ahí entre montañas y todo para alejarnos del alcance, si era así, de este tirador, ¿no? Viene hasta las instalaciones de este aeropuerto y es trasladado a un nosocomio, pero también se refleja otro accidente. ¿El de la ambulancia? Sí, por favor. De la ambulancia. Bueno, la verdad que en ese tiempo ya no era el aeropuerto internacional, era Comalapa. Aquí habían dejado un pedazo de ambulancia que de milagro nos trasladó, yendo en esta hacia el hospital de emergencia en esa época. Y en la camilla iba el señor bombero que nos había atendido
y simple y sencillamente por allá el que conducía dicha ambulancia iba como que yo me iba a morir en el momento, ¿no? Pegamos un frenazo, un colazo, se abre la puerta y la camilla en la que yo estaba casi me caigo, me tuve que agarrar. El bombero pegó con su cara en este lado de aquí y fue el comentario luego de eso que no me iba a matar la bala, sino que un bus, tal vez allá por el reloj de flores en ese momento, ¿verdad? Sí, fue okay. Llámese, un poco emocionante porque me quitó el pensar de parte que iba, de la adrenalina también. Parte de la adrenalina, y la secretaria que me acompañaba en ese momento me decía, Carlos, no te agarres de ahí y tranquilo, no, le decía. Espérate, ese se va a caer y ya voy a salir yo volando. Y eso aquí. Al final fue lo que lo salvó. Eso fue al final lo que me salvé porque de ahí quedé agarrado yo de una reja que tenía. Muy rápido, Carlos, porque ciertamente a muchísimas personas hoy te puede generar en algún momento recuerdos de lo que tú pasaste, pero en aquel momento fue verdaderamente también una verdadera hazaña con esa tenacidad de la cual te hace volver no solamente con la aeronave, sino que con la vida de estos ciudadanos italianos a instalaciones del aeropuerto. Varios eventos en los cuales ha marcado tu vida, Carlos, como el accidente de tránsito que tuviste tú, que venías precisamente manejando tu automotor. Cuéntame un poquito. Como te dije, la juventud fue un poquito así activa. Siempre me gustaron las buenas emociones y ciertamente, irresponsablemente corriendo en un carro prestado por un amigo de mi padre, di un di vuelta en la colonia San Francisco, por ir a 120 ahí en las calles esas que no eran para eso, pero a la 1 de la mañana, conste, sin haber tomado un trago, y te lo puedo jurar, simple y sencillamente la adrenalina, di vuelta, dando vuelta, me pasé llevando un árbol y después del árbol pegué contra un poste de teléfono. El poste no me detuvo, sino que se salió la base del poste de la tierra y eso aplastó literalmente toda la capota del carro, estando invertido. ¿Tú no llevabas cinturón de seguridad? En ese momento, gracias a Dios, no. ¿Eso fue lo que te salvó? Hubiera quedado aplastado. Ok. Literalmente, Carlos, porque la capota quedó topando al asiento. ¿tuviste una separación por segundos de tu cuerpo? Interesantemente, en esa ocasión, por primera vez en mi vida y última vez en mi vida, he sentido lo que muchas personas han descrito en alguna oportunidad que han tenido ese tipo de experiencia, que vas retirándote de tu persona en un túnel de alguna manera con una luz brillante al final. De la misma forma te puedo decir que se siente de lo más rico, hermano. Y lo mandaron de regreso, le dijeron todavía no es su quieto tiempo. Que todavía le falta mucho por hacer allá. 1989, Carlos Dárdano estaba parado a la par de un mortero donde se estaba verificando un ataque hacia el Estado Mayor desde la Plaza Suiza. Interesante, otra de las situaciones, sin andarla buscando, estábamos en medio de un ataque de nuestros señores guerrilleros hacia el Estado Mayor, tirando un tipo de morteros o qué sé yo, con unas catapultas. Pero desgraciadamente fallaron bastante en su cálculo, tanto que ellos estaban en la Plaza Suiza y yo estaba en el carril hacia San Salvador, hacia el Salvador del Mundo, y vemos venir el mortero. Uno de esos morteros cae en el techo de la gasolinera y el otro cae en la carretera hacia el Estado Mayor, estando solo el arriate de por medio. Con tanta suerte de que estalla el mortero, toda la onda expansiva del mortero se dirige hacia la gasolinera. Muy mala suerte para el gasolinero, murió en ese momento. Y nosotros, digo nosotros porque mi hermano me acompañaba en mi vehículo, íbamos, en el momento que eso venía cayendo, nosotros le digo a mi hermano, salí corriendo. En lo que salimos corriendo, él ya estaba afuera del carro en el momento que estalló. Y sí, lo único que te puedo decir que el parabrisas de atrás del carro salió volando, no se quebró, y las puertas de mi carro quedaron un poquito abiertas así. Tanto que cuando terminó el ataque, porque nos fuimos a refugiar atrás de un árbol, ¿verdad? Lo único que hicimos fue recoger el parabrisas, meterlo en el carro y salir corriendo, porque ya venía el ejército bajando a proteger sus instalaciones y ahí cualquier confusión era muy real, ¿verdad? Entonces sí, fue una cosa que realmente volvés a sentir y a decir, bueno, Señor,
seguimos aquí por tu propia voluntad, ¿verdad? Perfecto. Vamos a hacer otra pausa comercial, Carlos, pero al regresar vamos a hablar de un evento que se suscitó el 24 de mayo de 1988, donde el capitán Dárdano, precisamente piloteando una aeronave, un Boeing 737-300 de la empresa TACA, en un vuelo hacia New Orleans, precisamente hizo la hazaña histórica, piloteando, haciendo un jet comercial en el aeroplano más grande, nunca antes visto e irrepetible en el mundo. Pausa, volvemos. Estamos de regreso una vez más, mil gracias El Salvador. Seguimos conversando con el capitán Carlos Dárdano. Ya lo había adelantado antes de la pausa comercial, Carlos. Un 24 de mayo de 1988, tú conducías una aeronave, el vuelo 110 de la empresa TACA, que inició precisamente este viaje desde San Salvador yendo a New Orleans con escala en Belice, un Boeing 737-300 de esta empresa, donde en tu oficina, previamente antes de bajar a tu hangar, veía titulares y obviamente leyendo antes de venir a la entrevista con producción, donde prácticamente el titular de muchos periódicos en su madera establecían algo así como un rayo, una hazaña y un verdadero milagro. Cuénteme qué sucedió ese día 24 de mayo al filo de las 12 del mediodía, Carlos. En el vuelo que tú mencionabas, estábamos haciendo nuestro descenso hacia la ciudad de Nueva Orleans, ingresamos a un área de mal tiempo y dentro de esa área de mal tiempo hubo un reflejo no indicado correctamente en el radar o no bien interpretado y nosotros atravesamos el núcleo de la tormenta, siendo este núcleo de mucha turbulencia. También el rayo, como se menciona ahí, y instantáneamente o paralelamente el ingreso a la parte más turbulenta de del núcleo de la tormenta. Esto tenía granizo de unas dimensiones aparentemente como unas pelotas de béisbol. ¿Qué hace eso? Eso provoca que las turbinas que se encontraban en ese momento en desaceleración se congelaran todos los fans de la parte de afuera y eso provocó que se apagaran ambos motores instantáneamente. Desaceleración porque prácticamente te dispones a aterrizar y vas a empezar precisamente a frenar. No, desaceleración porque en el momento que venimos descendiendo y habiendo ingresado a esa área de mal tiempo, en esa área de mal tiempo se encuentran corrientes ascendentes, descendentes y de distintos tipos. El avión iba en su manera automática de aceleración. Es un cruise control, tú le pones la velocidad y los aceleradores te mantienen. En el momento que ingresamos al mal tiempo, la aceleración se produce debido al choque de distintas masas de aire. Los aceleradores se reducen para evitar que la aceleración siguiera incrementándose y eso provoca que en el momento que nosotros impactamos el mal tiempo, los motores iban en no retroceso, pero iban en desaceleración, lo que provoca que fuera fácilmente tú agarrar el fan de la turbina y se congelaron. ¿Se apagó literalmente el avión? Se apagaron los dos motores más rápido que si yo me quito los zapatos en este momento. Carlos, ¿es normal que suceda esto? Para nada. En la historia de la aviación comercial, nunca había sucedido que una aeronave de ese tipo perdiera la potencia en ambos motores simultáneamente dentro de una tormenta, el cual te deshabilita todos tus instrumentos. Carlos, yo recuerdo que en aquel entonces un Boeing 737 era tecnología de punta. Sí, en ese momento este avión tenía una semana en la empresa. Era nuevo, era primera vez de hecho que lo manejaba. Era el juguete de la empresa y parte del comentario fue, hey, le vamos a entregar despintado el avión del jefe. Sí, así que era nuevo, era mi primera vez que lo volábamos y por lo mismo pues era la responsabilidad, si lo querés ver, mayor de llevar el vuelo en óptimas condiciones. ¿Cómo se administra en tiempos de crisis, Carlos? Porque no es primera vez en tu vida. Yo no sé si Dios te estaba preparando para ese momento porque
tenías la gran responsabilidad, no solamente tu equipo, que ya vamos a hablar de vuelo, sino la gran cantidad de pasajeros que iban a bordo de esa aeronave. ¿Cómo se administra en tiempo de crisis? Interesante tu pregunta, es algo que yo he analizado a través de los años y a través de los años te puedo decir que reacciono dentro de la emergencia, de la crisis, prácticamente muy calmado. Digo calmado porque en el momento que me pegaron el balazo pensé lo que estábamos haciendo. En el momento que tuve el ataque que cayó el mortero, también pensamos lo que estábamos haciendo. En otras situaciones que me han pasado a través de la vida también hemos reaccionado. En eventos que hemos tenido de vuelo, haciendo acrobacia, que más de alguna vez has dicho, uy, ¿verdad? Mantener la calma y eso es lo que te ayuda en todo tipo de eventos fuera de la normalidad. Parte de la instrucción que uno da al alumno cuando estás dándole las emergencias es primero controlar tu persona, primero controlar el avión, primero volar y después actuar, porque si perdés el control en el momento crítico, el ser humano automáticamente pierde el 50% o más de su habilidad en el momento que estás en una crisis. Entonces, ejemplo, sos un francotirador, sos un tirador, sos un peleador. En el momento que hay otro volando te reata con otra ametralladora enfrente, tus habilidades, el pánico, el temor, todo eso, te hace que tu agilidad cambie. Perfecto. ¿Cómo aterrizaste la aeronave? Es el milagro más grande que ha existido en mi vida. Nosotros, después de haber hecho todo lo que hicimos, sin haber ninguna lista de emergencia que aplicara a ese tipo de emergencias, logramos salir del mal tiempo y al lograr salir del mal tiempo yo ya me había invocado a Dios de una manera excepcional, interesante. En el momento que pierdo los motores y me veo en aquello sin ningún instrumento y todo, le pido a Dios que nos sacara de ese embrollo en el que estábamos. Y lo único que te puedo decir, después de un planeo del avión, en el mismo rumbo, en el mismo trayectoria de descenso y todo, al final estábamos estábamos haciendo nuestra aproximación al canal de agua, donde yo iba a acuatizar la aeronave. Y a último minuto, a último 30 segundos, aparece que a la par de ese canal de agua, encontramos este lugar donde el copiloto Dionisio López, que nos acompañaba, que en paz descanse, y Arturo Soleil, que también iba con nosotros, Nicho divisa el lugar. Me dice, Carlos, ahí entramos. ¿Y decidió en ese momento? En ese momento decidimos, fue un cambio de opiniones. Carlos, ya no había opción. Tampoco podía dar la vuelta porque estaba planeando. Por eso digo que es un gran milagro, Sergio, porque ¿qué pasó? No lo buscamos, no lo encontramos. Apareció en las narices de nuestro avión. Es ahí donde para mí existe el milagro. No es lo mismo que tú vas cayendo, vas planeando en el avión y dices, hey, mira, ahí en esa pista, ahí en esa calle, ahí en ese lugar. ¿Seguía el mal tiempo, Carlos? No, ya lo habíamos abandonado. Nosotros salimos del mal tiempo a 5,000 pies. ¿Cómo frena usted una aeronave de esas características cuando no esté encendida dentro de una calle de tierra, literalmente hablando? Era una borda de grama, y no lo frenamos. El control lo llevábamos desde antes. El control fue llevar la velocidad correcta en el momento correcto, en el momento del aterrizaje. Si hubiese sido distinto, no nos hubiera alcanzado el lugar para aterrizar y hubiéramos colapsado el tren de aterrizaje, hubiéramos pegado en la borda. En fin, hay 20,000 cosas que te hubiesen pasado, pero gracias a Dios no sucedió así. Y la historia, pues, te puede contar lo demás. Ok, Carlos, si me equivoco, por favor me corrijo porque yo he leído muchísimo acerca de su persona. Entiendo que los pasajeros nunca se dieron cuenta de ese evento. ¿Hasta cuando la realidad que se dieron cuenta de que estábamos en problemas. Se preparó cabina, un trabajo excepcional que hicieron nuestros tripulantes. Se les advirtió. ¿Quiénes eran? ¿Recuerdan los nombres de esta persona? ¿Algunos? Sí. Además de Mirna, Dionisio López Beltrán y Arturo Soleil. Mirna, Ivette, Luis y Gloria. Ok. Ellos iban atrás, hicieron un gran trabajo, prepararon a todo el pasaje
para un crash landing que se llama, Ok. un aterrizaje de emergencia. Carlos Dárdano, tengo muy poco tiempo, pero es imposible que yo esté esta oportunidad esta noche contigo acá en este hangar y yo no te traiga a colación un hecho lamentable. El 11 de junio del 2012, un hecho que ciertamente la población salvadoreña recuerda, por medio del cual 3 personas, 3 pilotos de esta tu casa perdieron la vida. Ahora los familiares de 2 de ellos ven en ti de una u otra forma el responsable de esto y han sido en alguna medida los impulsores de demanda, no penal porque no tuvo éxito, pero sí lo civil. Cuénteme un poquito de este hecho tan lamentable. Yo estuve en tu oficina, tú tenés fotos ahí de estos pilotos, tú tenés una cafetería donde hay una pancarta de ellos, pero cada una de las oficinas de abajo tienen un nombre conmemorando a cada uno de estos pilotos. Por favor. Ellos viven en nuestros recuerdos. Fue un accidente lamentable, una situación, si la palabra se puede decir, espantosa para nuestra familia, tanto familia de casa como familia de la empresa. ¿Qué te puedo decir? Nunca en la vida nosotros hemos hecho algo para dañar a alguien. Hemos procurado, hemos hecho todo lo que está en nuestro poder para poder garantizar, para poder dar, para poder tener la seguridad que todo esto alrededor de el riesgo de ser piloto embarga. ¿Qué te puedo decir yo con esto? Tengo toda mi vida de ser instructor. Fundé la empresa inicialmente alando rótulos desde los 80, 90. Puedo decirte que un récord 0 accidentes hasta ese. ¿Cambió tu vida este hecho? Duramente, fuertemente. Como te digo, en las familias de alguna forma habíamos crecido viendo a estos pilotos, hijos de compañeros de la aviación, de mucho trayectoria con ellos a través de los años. Como te decía inicialmente, en esta carrera vas a crecer, te vas a desarrollar y vas a morir viendo a los mismos compañeros, porque a nivel El Salvador somos grandes, a nivel grupo somos pequeños. Y sí, mi señora, a ella le decían tía, los accidentados. Para ella desde ese momento dejó de venir aquí y sí ha provocado bastante problema emocional en nuestras familias. No así, mantenemos siempre todo nuestro respeto y cariño para con ellos, ¿no? Perfecto. Vamos a otra pausa, señores. Volvemos. Ha de haber sido terrible estar en ese momento cuando uno está volando sin ver afuera, puro instrumento y de repente los motores se paran. La palabra heroísmo creo que es lo que mejor puede describir esa historia. Yo creo que en el mundo van a ser muy pocos los casos como este. Carlos, para mí sí es un héroe global. Cómo manejó, siendo él el capitán de esa aeronave y poder aterrizar fuera de un aeropuerto y no tener daño alguno, ni materiales y lo más importante, vidas humanas, lo convierte en un verdadero héroe. Parecía mentira cuando me contaron lo que había sucedido y como piloto he tratado muchas veces de ponerme en su puesto, ¿verdad? En sus zapatos. Pero realmente no sé cómo hubiera actuado yo. Espero que hubiera actuado de la misma manera. La habilidad que él tiene, él vuela como tocar piano, le digo yo. O sea, agarra el avión con un control, con una seguridad, con una suavidad que a pocos pilotos se las he podido ver. Entonces, lo que a mí más me impresiona es 2 cosas. La capacidad de él como piloto. Y segundo, el entrenamiento que él recibió por años y años y años, desde piloto muy joven, de taxi aéreo, de
acrobático, o sea, todo tipo, lo cual lo hace más piloto. Un gran piloto, un hombre de familia, un empresario, trabajador. Lo considero, honestamente, y no estoy exagerando, uno de los mejores pilotos que yo he conocido en mi vida. Es un hombre que puede agarrar cualquier avión y volarlo bien. Es un gran privilegio, repito, poder escuchar sus consejos cuando hemos andado volando, que él me diga, mira, agarré el avión así, hace esta aproximación así, tenés que dominar el avión. Son oportunidades para mí como piloto que las trato de aprovechar cada vez que platico con él o vuelo con él. Admiro mucho el hecho de que él se baja de su oficina, ¿verdad? Que es un Airbus 320, viniendo de Nueva York o de Los Ángeles o de San Francisco, cansado porque voló toda la noche, y a las 8 de la mañana uno lo va a ver en su escuela ahí, ¿verdad? Volando sus avioncitos pequeños. Es un amigo muy leal. Siempre ha estado ahí para mí en mis momentos difíciles, así como ha estado para los otros amigos que han necesitado de él. Muy confiable, muy leal, de las personas en que uno confía pues ciegamente. Y yo soy uno de ellos. Estamos de regreso, Carlos Dárdano, amigos televidentes, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Capitán Carlos Dárdano, me siento sumamente honrado en que nos haya recibido en esta su casa, en que haya tenido tiempo, no solamente para Canal 33 8 en punto, sino para toda la gran cantidad de salvadoreños que están muy pendientes de la entrevista para conocer otra faceta, algo muy diferente del capitán Carlos Dárdano. Muchísimas gracias, y debo de admitir que me ha encantado porque lo vi emocionado en la última pregunta cuando estaba hablando de estos jóvenes que perdieron la vida y que había marcado su vida. Gracias. Gracias, Sergio, por la oportunidad, y sí, no es fácil hablar de eso. Agradezco al canal, agradezco a tu persona la oportunidad que me has brindado, y estamos a las órdenes de todos ustedes siempre para poder ayudarles en lo que sea a través de nuestra humilde experiencia a través de los años dentro de la industria de la aviación. Carlos, en el transcurso de la entrevista hemos ido virtiendo comentarios de amigos tuyos de alta talla que han ido en algún momento ponderando tu buen trabajo, y muchos salvadoreños que hemos tenido la oportunidad de viajar en una de estas aerolíneas. Cuando se presenta quién es el equipo de a bordo y mencionan a Carlos Dárdano, ciertamente, porque sabemos que Dios está de tu lado detrás de todas estas experiencias, nos hemos sentido sumamente honrados, y adicionalmente yo también de estar a la par tuya, que normalmente la gente que ha estado a la par tuya siempre ha podido salvarse. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. El Salvador, llegamos al final de esta su entrevista 8 en punto. No me resta más que agradecerle su preferencia. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana. Será hasta una próxima oportunidad. Pase muy buenas noches y que el Señor nos bendiga a todos.